y en esta tarde vamos a continuar hablando de José, de las 10 pruebas que tuvo que superar para fortalecer el carácter, para que pudiera vivir en el destino que Dios tenía preparado para él. Hablábamos de que cuando José tuvo su sueño, que Dios le reveló el sueño, tenía 17 años, que cuando llegó a cumplir ese sueño ya tenía 30, que pasaron 13 años de pruebas para poder llegar al destino que Dios tenía preparado para él. Que Dios está más interesado en que tengamos un buen carácter que en el fruto. Primero, como vemos en Primera de Timoteo, en Tito, hay una lista de requisitos que tienen que tener los líderes, los diáconos y los obispos para poder ejercer su liderazgo. Y en todos los requisitos es acerca del carácter. Solo uno es sobre la unción, que dice que sea apto para enseñar, pero el resto todo es acerca del carácter, que sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Bueno, hay una serie de listas, yo lo invito a que lo lean. Por eso, porque en el carácter, porque cuando tenemos un buen carácter vamos a desarrollar una buena unción. Yo conozco personas que tienen unción, pero no desarrollaron el carácter y su vida fue un desorden y no pudieron continuar en el destino que tenía Dios para ellos. Entonces, por eso es lo importante de vivir estas pruebas, vivir este proceso y saber ir sobresaliente en cada una de ellas. Como decíamos, al principio de la vida cristiana es desarrollar un buen carácter, o sea, tener frutos en el carácter, entonces pues, frutos en la unción y frutos en los dones, pero en este orden, sin saltarnos el proceso. Dios es el alfarero y yo no soy. O sea, yo tengo que confiar que Él sabe y Él conoce el proceso que yo tengo que vivir para que me capacite para poder cumplir el sueño que Él tiene preparado para mí. Entonces yo creo que Dios conoce mejor cuál es el proceso que yo tengo que vivir para conseguir lo que Él tiene planeado, ¿cierto? Amén. Los que no han estado aquí en la iglesia estos últimos días, yo los invito a que se pongan al día con las enseñanzas, porque son una serie. Entonces hablamos de la prueba del orgullo, la prueba del pozo, la prueba del palacio, la prueba de la pureza, la prueba de la palabra profética y la prueba de la cárcel. Decíamos que lo bueno con Dios es que si no fracasa en la prueba, Él siempre nos da una oportunidad, otra oportunidad. Si la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta, Él siempre nos da otra oportunidad de que salgamos sobresalientes. Pero Él espera que en la primera salgamos en victoria. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para lograrlo. ¿Cierto? Como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Él, somos guiados por Él, entonces estamos capacitados a lograrlo. Pero si fallamos en la prueba, pues papá nos dice, bueno, vuelve y preséntela. Yo creo que aquí todos hemos fallado en alguna prueba que Él ha puesto en nuestras vidas, entonces no somos quien para señalar, pero sí animarnos unos a otros en seguir buscando, salir sobresalientes y poder vivir en el destino que Él tiene para nosotros. También hablábamos que el sueño que Dios tiene para nosotros siempre implica bendecir más personas. Si el sueño que tú tienes para tu vida solo te bendice a ti y a tu familia, de pronto no es el sueño que Dios tiene preparado para ti, porque es ser bendecido para bendecir. Eso es el pacto abrahámico, de hecho es una parte de la visión de nuestra iglesia Tierra Prometida, si la leemos ahí, y será bendición en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Sí? Y esta noche vamos a hablar de la prueba de poder. Continuamos. Ahorita ya José cumplió los 30 años y entra en el sueño que Dios tiene para él. Pero cuando entró en el destino no quiere decir que Dios no continúa probándolo. Aquí también Dios va a mirar cómo se comporta ya estando en el destino. Y para eso vamos a leer Génesis 41, 8, 17 para ponernos en contexto de lo que está viviendo José. Dice: Amén. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, el faraón,
y todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los paraderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo al capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño, y le contó el sueño. Ahí José pues interpretó el sueño de Faraón acertadamente, y Faraón lo ascendió a ser el vicepresidente de Egipto. Pues no había otra persona aparte del Faraón que tuviera más autoridad que José en el reino de Egipto. Entonces, de un día para otro, José pasó a estar promovido a su destino. Él pasó 13 años en el proceso, pero cuando salió sobresaliente en su prueba, Dios no demoró en ponerlo en el lugar que tenía predestinado para él. Es que Dios puede mover las cosas en un instante, cambiar nuestra realidad en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Porque cuando ya somos aprobados, Dios no demora en ponernos en el lugar que deberíamos de estar. Y hablamos que la primera prueba que pasó José fue la prueba de orgullo, y la prueba de orgullo es cómo tú respondes al sueño. Y hoy vamos a hablar de la prueba de la pureza, porque esta prueba es como tú respondes a tu destino. ¿Vale? Ya José está en el destino que Dios tiene preparado para él, y va a ser probado con el éxito, porque Dios no solo prueba con dificultades. ¿Quién sabe aquí que Dios también nos prueba en el éxito? ¿Cómo manejamos el éxito? ¿Cómo manejamos la prosperidad? ¿Y cómo manejamos el poder que nos entregó? Eso es una prueba. Y Dios quiere que calificarnos para saber si nos puede confiar aún más. Vamos a hablar hoy de 3 observaciones acerca del poder. Y la primera es: ¿de dónde viene el poder? Siempre debemos recordar que el poder viene de Dios. ¿Sí? Porque algunos tenemos la tendencia a decir que estamos en un lugar de autoridad porque me lo merezco, por mis habilidades, por mis ideas, o por los contactos que hice, o por la actitud que tuve en ese momento, entonces me promovieron, y tratamos de enaltecernos, ¿cierto? Pero no debemos olvidar que todo poder viene de Dios. Y lo vamos a mirar en la palabra. Dice en Salmo 62:11, dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. En Romanos también podemos leerlo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí en esta autoridad estamos hablando de alcaldes, presidentes, gobernadores, maestros, líderes, pastores. Toda autoridad es puesta por Dios. Escuchemos a Jesús hablando a Pilatos acerca de la autoridad. Dice en Juan 19:10-11. Entonces le dijo Pilato:
a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Porque Jesús también sabía que la autoridad viene del Padre. Que toda promoción viene del norte, lo hablábamos. Que toda promoción viene de Dios. Dios es el que nos pone en autoridad. Aún en Corintios 4:7, hablemos. Dice, por quien te distingue o que tienes que no hayas recibido. Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Amén. Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque todo lo que yo tengo lo recibí de Dios. Amén. Mi habilidad, mis fuerzas, la idea. Porque Él fue el que me dio la posibilidad, Él fue el que abrió la puerta, Él fue el que puso el contacto, ¿cierto? Él fue el que me dio la palanca. Entonces, ¿qué autoridad tenemos o qué tenemos en este momento que no lo hayamos recibido de Dios? Deberíamos reflexionar en eso cada que quisiéramos exaltar nuestras cualidades o llenarnos de orgullo. Y es que el deseo de tener poder no es malo, porque la Biblia también nos dice que el que desea obispado, buena obra desea. Entonces, tener autoridad o desear poder es bueno, de hecho es inherente a nosotros, al ser humano. A un niño, a una niña, si tú la ves jugando con las muñecas, ella le está ordenando a las muñecas qué hacer. O cuando los niños juegan a los soldados, los ordenan y ponen. O cuando juegan fútbol, siempre están ordenando en una posición de autoridad. Es que nosotros fuimos creados con autoridad. Amén. Entonces, querer autoridad y poder no es malo. Lo que pasa es que tenemos que usarlo adecuadamente. Y en esta prueba José lo que tiene que demostrar es cómo está manejando la autoridad y el poder que Dios le dio. Porque es que el diablo a veces también usa el poder y lo viceversa, ¿cierto? El diablo hace que usemos ese poder y quiere es pervertir el poder. Quiere que se manipulen personas, que la gente se enseñoree de otras para que hagan cosas que no es el diseño original que Dios tenía para esa posición de autoridad en la que nos puso, ¿cierto? Porque el poder sí es primeramente para bendecirnos, pero que también para extender la bendición. Yo les comento, yo no sé si alguno aquí ha tenido la oportunidad de visitar una cárcel. Yo sí la tuve cuando estaba estudiando Derecho. Me llevan a la cárcel de mujeres de Pereira, y una cárcel no es un lugar bonito. En una cárcel hay bichos, en una cárcel hay suciedad, los baños huelen feo. No todas las personas están ahí por haber hecho cosas buenas, ¿cierto? Y José pasó de vivir en un sitio lleno de bichos, de roedores, de ratas. En una noche durmió ahí y al otro día durmió en el palacio con la realeza. Entonces el poder es también para bendecirnos, pero más adelante José, con la autoridad y el poder que Dios le dio, pudo bendecir a más personas, ¿cierto? Y de eso se trata, de estar en ese lugar de autoridad, de bendecir. En Mateo 20:26 dice, mas en vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿es malo querer crecer? ¿Es malo querer ser promovido? No, ¿cierto que no? La clave para buscar esa promoción es ¿qué? Servir, ser un siervo, tener una actitud de humildad. Entonces, querer crecer y ser grande y promovido no es malo, es que queremos hacer con el poder o con la autoridad que nos van a entregar. Vamos a nuestro segundo punto, dice, ¿a quién viene el poder? En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor
y Él os exaltará. Amén. Y ahí dice, ¿a quién viene el poder? Y dice, a los que se humillan delante del Señor. ¿Sí? Porque Él es el que nos pone en ese lugar de autoridad. Entonces, un requisito para ser un buen líder, un requisito para ser un buen jefe, un buen maestro, es que tener un corazón de servicio, tener un corazón humilde, porque el que tiene un corazón así, pues Dios es el que lo promueve. No van las habilidades, ¿sí ves? No en lo tan inteligente o habilidoso o tantos talentos que tengamos, es en el corazón que tengamos para servir. Y hay dos áreas en las que nosotros usamos el poder. Una es en la iglesia y una es en el área secular, en el trabajo o en el estudio, ¿sí? En la iglesia, Pedro nos enseña cómo manejar ese poder dentro de la iglesia. Y en 1 de Pedro 5, 1, 6, muy raro. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Entonces aquí es Pedro dando instrucciones a los líderes de la iglesia, pero no solo a los pastores, ahí también está dando instrucciones a los maestros, a los ujieres, a todos los que tengan, a los líderes, todos los que tengan una posición de autoridad en la iglesia. Y están hablando de que apacentar. ¿Y qué es apacentar? Cuidar, tratar bien a los niños, a los papás de los niños, ¿cierto? También dice que no a las malas, sino como voluntariamente. Entonces uno tiene que servir a los otros porque Dios lo obligó, no, porque lo hace por amor, sabiendo que yo sirvo porque primero Dios hizo muchas cosas por mí y porque yo quiero mostrarle al resto de las personas lo bueno que es Dios. Amén. Dice también que no por ganancia deshonesta. Entonces, si hablas de ganancia deshonesta, también hay una ganancia que es honesta, ¿cierto? Uno no viene a la iglesia a servir para lucrarse, aunque dice que los pastores tienen, pues que todo obrero es digno de su salario, por decirlo así, pero no es para enriquecerse, es con un corazón correcto, no teniendo señorío sobre las personas, sino con ejemplo, pudiendo decir como decía Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Amén, ¿cierto? Qué bueno que pudiéramos decir eso, no teniendo que decir, mira, haga tal cosa, no, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, que la gente pueda ver que lo que nosotros estemos pidiendo no es algo que no estemos dispuestos a hacer, o que Jesús no lo haya hecho por la gente. ¿Ok? Que se nos sujetemos unos a otros. Entonces, así como yo me sujeto a ti, tú te sujetas a mí. Entonces, lo que decíamos ahorita, no voy a hacer algo que yo no estuviera dispuesta a hacer. Es con ejemplo que se guía a las personas. Que si hay una autoridad, sí. Ahí dice, no que no teniendo señorío, sino como no teniendo señorío. Es muy diferente a no tener autoridad, sino cómo manejamos esa autoridad. Entonces, yo los invito
Yo los invito a que seamos imitadores de Cristo y que no nos dé susto decir esto, que no nos dé susto decir imiten mi conducta. Amén. Y que no hacemos las cosas para que nos vean, sino porque es lo que hay que hacer, porque el que nos va a exaltar es Dios, porque el que nos va a exaltar es Jesús, la corona viene de Él, el reconocimiento viene de Él y no de las personas. Amén. Amén. Decíamos que en dos áreas, y en la otra es en el colegio o en el trabajo, y esto es para las personas que tienen personas a cargo, pero también que están bajo cargo de otras personas, ¿ok? Para los que son jefes o los que tienen jefes, ¿ok? Vamos a ver cómo debemos actuar. Y en Efesios 6, del 5 al 9, Pablo nos enseña cómo debemos actuar en esta caso. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Amén. En estos versículos pues nos enseña cómo debemos tratar a nuestros jefes, ¿cierto? Pero también enseña a los jefes cómo deben tratar a los empleados, porque dice que haciendo lo mismo que los empleados, que no hay excepción de personas, ¿cierto? Que debemos tener una actitud correcta frente a nuestros jefes. Eso es para los que trabajamos, pero para los que estudian también es como que vean el estudio como un trabajo. Ahí van al estudio, no se va a hacer vida social. En el estudio, no, aunque sí se conocen amigos, estás trabajando para tu educación. Amén. Entonces tenemos que tomarlo con seriedad. Dice que lo primero que tenemos que tener una actitud de respeto hacia nuestros jefes. Esto no implica que debemos humillarnos, pero sí tenerles respeto, saber tenerlos en una posición de honra, no hablar mal de ellos, no expresarnos mal de nuestros jefes, así no nos gusten, porque decimos que toda autoridad viene de Dios. Lo mismo para los estudiantes con sus profesores, ser respetuosos, ser amables, tenerlos en un buen concepto, tratarlos con honor y con reverencia. Amén. Amén. Lo segundo que debes hacer es obedecer con integridad, sin hipocresía, sin dobles pareceres, solo hacer las cosas bien cuando me están mirando, ¿no? Si nos pagan por trabajar 8 horas, trabajemos 8 horas, así no nos estén mirando, así el jefe vaya 4. Yo lo hago con excelencia como para el Señor, porque de Él viene mi promoción. Lo mismo para los estudiantes. Si no viene un profesor, entonces vamos a ponernos la clase de huerca. No. Yo voy a aprovechar el tiempo, porque yo no estoy haciendo las cosas porque mi profesor me mire o no me mire. Yo lo hago porque ese es mi trabajo, educarme. Porque no lo hacemos para que nos mire, sino porque nosotros no hacemos las cosas para agradar a los hombres, sino al Señor. Amén. Porque en Él tenemos que tener los ojos puestos. Y tercero es tener una buena actitud, un buen ánimo, estar alegres, dispuestos, sin quejarnos. Que es que el frío, que es que la pierna, es que el cansancio, es que pereza, es que no entiendo. No, con una buena actitud, dando la milla extra, siendo ejemplo, siendo que digan, los cristianos son tan buenos trabajadores, tan buenos estudiantes.
haciendo lo que nos pagan por hacer. Amén. Porque es el Señor el que nos bendice. Bueno, ahorita hablemos de los jefes. Pues los jefes tienen que hacer lo mismo que hacen los empleados. Ellos también deberían de cumplir un horario, trabajar no porque los miren, o no ir ahí solo mandar, sino que tener una buena actitud, tener integridad, tener respetos, no amenazar a los empleados, no llevarlos a desobediencia. Tenemos que no hacer acepciones de personas, no decir este niño me cae mejor porque es un mejor estudiante, ¿sí? O a este lo va a poner a hacer más cosas y a este no, le va a tener más consideración a uno que a otro. No, nosotros hacemos las cosas como las hace Dios, y Dios no tiene acepción de personas, nosotros tampoco. Tratamos a todos por igual. Y lo tercero, que hablamos del poder, es por qué viene el poder. Y vamos a Hechos 10:38. Amén. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él para ser importante. Perfecto. Porque Dios estaba con él. Entonces Dios no estaba con José en ese momento, o con Jesús solo para que él se exaltara, para glorificarlo, sino para bendecir, para sanar, para levantar, para ayudar a la gente, para mostrarle el amor de Dios a las demás personas. Para eso estamos en una posición de poder. En Deuteronomios 8:17 al 18 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus antepasados como este día. Entonces aquí vemos que José ya está viviendo en el destino que Dios tiene preparado para él. Pero en ese momento no pudo decir, es que mi habilidad para interpretar sueños me puso en el lugar que yo estoy. No, él tiene que tener el corazón todavía humillado ante el Señor, diciendo: Dios me puso en este lugar, de Él viene todo talento. ¿Y es para qué? Para enseñar y para cumplir el pacto que hizo con nuestros antepasados. Y este es el pacto abrahámico que hablamos al principio, para ser bendito y para bendecir a todas las familias de la tierra. Para eso es que Dios nos tiene un destino preparado, para ser de bendición a los demás. Si no estamos siendo de bendición a los demás, debemos de preguntarnos si estoy en el lugar correcto, si estoy haciendo lo que Dios tiene preparado para mí, qué estoy haciendo con lo que Él me confió, si lo estoy poniendo a disposición mío y mi familia, pero de los demás también, o estoy siendo un egoísta, o estoy poniendo la mirada en mí y en mis habilidades. Amén. Amén. En Timoteo 6 del 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿qué hacer con la riqueza? Que la disfrutemos. Ahí no dice que no podemos disfrutar, sí podemos disfrutar de las riquezas, pero que seamos ricos en ¿qué? En buenas obras, en bendecir a nuestros hermanos, que acumulemos tesoros ¿en dónde? En el cielo, en la vida eterna, que hagamos obras no muertas, sino obras que cumplan el propósito, porque esta vida es muy corta y la eternidad es muy larga, y no podemos solo pensar que vamos a vivir aquí 80 años y que se acabó todo.
sino que la esperanza es que vamos a vivir por siempre, ¿cierto? Esa es la esperanza, porque nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros ya tenemos la eternidad asegurada, pero ¿cómo vamos a vivir esa eternidad? ¿Qué coronas vamos a tener? Depende de lo que hagamos en esta tierra. O sea, ¿qué es lo que hacemos con los recursos que Dios nos dio? ¿Qué hacemos con el talento que Dios nos dio? ¿Con el poder y la autoridad que nos delegó? Y esa es la reflexión que yo quiero que tengamos esta noche. Que sepamos siempre que toda autoridad está puesta por Dios. Que tenemos que tener un corazón humilde para poder llegar a ser lugar de autoridad. Que siempre reconozcamos que la autoridad que nos entregó es para bendecir a otras personas. Y que esta prueba de poder la vamos a enfrentar en el momento que ya estamos en el destino. Todas las pruebas que vimos anteriormente eran para poder llegar al destino, pero esta prueba de autoridad y poder es la que tenemos que superar para poder permanecer en el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Y esa fue la enseñanza el día de hoy. Yo quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a orar.